Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Pavel Luna y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. El tema de hoy es la corretiza de las pelonas. Querida Berta, muy buenos días, qué bueno que nos acompañas. Pavel, buenos días y buenos días a todos los amigos de Radio INA. Híjole, hoy tenemos un programa fantástico, divertido, emocionante. Vamos a platicar algo que tiene que ver mucho con la modernidad, o por lo menos con la idea de modernidad. Sí. Y sus muchas resistencias, porque bien sabemos que en este país, si algo nos encanta, es darnos la de modernos. Y también hay mucha gente que siempre se opone a ello, se opone a la modernidad, al cambio, y siempre de alguna u otra manera repela y repela bastante. No, y aunque las cosas funcionen, no falta quien repela. Nunca falta. Vamos a platicar de las pelonas, de las flappers. Vamos a platicar de historias que ocurrieron hace un siglo. Exactamente hace un siglo, Pavel. Y por eso importa contarlo. Y por eso importa muchísimo, porque de pronto vamos a ver que uno dice, hay cosas que no cambian. O más o menos. Ay, mira, te quiero decir que yo ayer estaba trabajando otro tema para otra cosa. Y me encontré a un montón de gente entusiasmada por la inauguración del Panteón de Dolores. Y, moderno, ese es un rollo que un día contaremos. Porque efectivamente hasta los cementerios son señal de progreso. En ciertos momentos y en ciertas miradas. Y entonces había gente que decía, bueno, sí, está muy bien y todo, y el tren. Pero es que, bueno, tiene este problemita y este otro. Y ojalá, entonces no importa aquello que tú menciones que sea símbolo de progreso, de modernidad, de avanzada, siempre va a haber alguien al que no le guste y que repela. Siempre, siempre, siempre. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Es que como que toca fibras muy sensibles, ¿no? Naturalmente. Y más en este caso, querida Berta, porque vamos a platicar de las señoritas, de las mujeres que querían ser muy modernas hace 100 años. Pero mira, ¿qué te parece si vamos, ahora sí que como dicen, empezamos por el comienzo y vamos platicando quiénes eran las pelonas, quiénes eran las flappers? Bueno, las flappers en México fueron llamadas pelonas por algo que es importantísimo para esta historia, su corte de cabello. Eso es, digamos, la manera en la que la cultura mexicana hizo suyo el fenómeno de las flappers. Pero, ¿qué son las flappers? Bueno, las flappers es un fenómeno social de género. Hoy que podemos hablar de estas lecturas desde la perspectiva de género, en el cual las jóvenes de los años 20 asumen una nueva manera de vivir. Es un momento muy particular, la década de los 20, es un occidente que está superando el horror de la Primera Guerra Mundial. Ellos no conocían algo similar, por eso ellos la llaman la Gran Guerra. Digo, después, los que vinimos después, a la luz de todo lo que ocurrió en el siglo XX, pues por eso la llamamos Primera Guerra Mundial. Pero Occidente viene de una época de mucha penuria, de mucha crisis, de mucho horror ante la violencia y de la certeza de que la vida es corta. Porque en la Gran Guerra se muere muchísima gente y sobre todo muchos jóvenes. Entonces, cuando en 1918 termina la Gran Guerra, pues como que Occidente está empezando a tomar un poquito de aire y pasan una bola de cosas horribles. Por ejemplo, la pandemia de influenza española,
que quizá era como el recuerdo más a la mano que tuvimos cuando padecimos la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, es terrible porque también hay una gran mortandad, es un padecimiento con un ritmo de contagio muy vertiginoso y que se extiende por muchas partes del mundo. Entonces, 1919, 1920 son verdaderamente años de recuperación en términos globales. Pero pensemos en el caso mexicano. Quizá esto es doblemente complicado, porque aunque no somos un país involucrado en la Primera Guerra Mundial, sí somos un país que está en ese momento metido en la lucha de facciones revolucionarias. Se acaba de resolver la gran discusión acerca del tipo de nación que queremos con la Constitución del 17, pero eso no ha sido decisivo para pacificar este país. Quienes hayan tenido abuelos o bisabuelos que vivieron los años de la Revolución, se lo pueden contar a cualquiera de los amigos que nos están oyendo. Familias que contaban que escondían a las chicas o que se les murió familia en la Revolución. En la Revolución, así como dicho, muy, muy amplio, muy macro. Y bueno, yo todavía tengo gente de mi generación que tuvo abuelos revolucionarios. Así que esto es una memoria personal y familiar muy dura, que a veces los habitantes del siglo XXI como que vamos olvidando, pero que pertenece también a este mismo corte temporal. 1920 es el año del asesinato de Venustiano Carranza, viene el interinato de Adolfo de la Huerta y parecería que los sonorenses, que son los que se están quedando con el poder político, pues como que ya dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer cosas, ¿no? Y desde luego viene el proceso electoral del que resulta triunfador Álvaro Obregón. Y viene lo que llamamos el primer gobierno posrevolucionario. Y empiezan a ocurrir muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay eso, una visión de progreso, un ánimo de empezar a construir cosas, de empezar a plantear nuevos discursos acerca de la nación, de qué queremos ser, cómo queremos ser y para dónde queremos ser. Así pues, tanto localmente como mundialmente, existe una expectativa de querer dejar atrás todo lo que nos ha estado lastimando por años, olvidar el recuerdo de los miles de muertos de los conflictos armados locales y mundiales. Todo esto es algo como que se quiere olvidar. Y no es un tema tanto político, me parece a mí, sino personal, emocional, y que toca fibras muy sensibles en las colectividades. O sea, la gente ya está harta de estar viendo muertos, sazonadas, invasiones, regresos, batallas enormes que duran días y dejan miles de muertos. Esos son recuerdos muy patentes. 1920, México está empezando a transitar por un mundo peculiar, un mundo políticamente peculiar, porque el sucesor de Venustiano Carranza es un personaje muy, muy especial, que no solo es revolucionario, sino que al mismo tiempo es tenor de ópera. Eso era Adolfo de la Huerta, es un personaje muy, muy peculiar. ¿Acaso para algunos es el más interesante desde esa lectura humana de los caudillos sonorenses? Pero bueno, cumple su interinato y empieza el gobierno de Obregón. Y aquí hemos contado muchas cosas que pasan en el gobierno de Obregón y ocurrirán otras en el gobierno de Plutarco Elías Calles: creación de instituciones, diseño de políticas públicas. Es decir, la vida ya cambió, la revolución se está bajando del caballo. Y como ya no hay al menos una revolución generalizada, un estado de conflicto generalizado, bueno, pensemos en lo que está pasando en términos globales. Tampoco haya movimiento de tropas, enlistamiento, no. Entonces las energías creativas se empiezan a mover a otras cosas.
Y una de las cosas interesantes es el desarrollo de la industria cinematográfica. La industria cinematográfica hollywoodense empieza a reflejar la vida de estas nuevas mujeres. No es que en 1920 las mujeres hayan dicho, bueno, ya, yo quiero trabajar en oficina. No. Mujeres en oficinas, mujeres trabajando de secretarias, de taquígrafas. ¿Alguien sabe qué es taquigrafía? De mecanógrafas. Bueno, todo eso ya estaba en el salto del siglo XIX al XX. Y sin embargo, las mujeres en este corte de los años 20 dicen, sí, está muy bien, pero queremos más. Queremos una vida más plena, que seguramente este mundo que está cambiando y que parece promisorio tiene más cosas que ofrecernos a las mujeres. Y ahí es donde surge el fenómeno de las flappers. Este calificativo flappers empieza a surgir en las grandes ciudades estadounidenses como Nueva York y es una derivación del verbo to flap, que es aletear. ¿Por qué? Porque estas muchachas son como pajaritos, quieren volar, quieren ver el mundo, quieren comerse la vida a puños, quieren vivir. Ya no se quieren acordar de la pandemia, de la gente que se murió en la guerra, no se quieren acordar de los amigos, parientes, tíos, hermanos, primos que se fueron a la guerra y no volvieron. Ya, basta. Parecería que hay un nuevo aliento, una nueva gana de hacer cosas diferentes. Y las flappers son eso, chavas muy modernas que para empezar, bueno, ya están hartas de vestir como sus mamás. Con corsé, con falda larga, el corsé que apenas te deja de respirar. Toda esa historia de que las señoritas del siglo XIX se desmayaban por impresionables, no era nada más porque se impresionaban. ¿De qué se podían impresionar? No, lo que pasa es que el corsé no las dejaba respirar y muchas veces les faltaba el aire. Entonces, cuando empiezan a surgir otro tipo de lecturas de la vida, por ejemplo, esa que ve con buenos ojos que las mujeres tomen clase de gimnasia y que hagan ejercicio y que hasta practiquen deportes, bueno, empieza a dar empieza a reflejar otra manera de vida que se traduce en ropa, en vestido, en cabello, en actividades y empiezan a ocurrir cosas. Por ejemplo, el corsé se va a la basura. Si vemos la ropa de hace un siglo, es ropa muy suelta, líneas muy sencillas, generalmente rectas, pero que dejan al cuerpo femenino en libertad. Usan taconcitos. Las faldas se acortan. ¡Qué escándalo! A la rodilla. Y eso ya es bastante perturbador para algunas personas. Y luego viene el tema del cabello. Cualquiera que haya tenido una abuelita de hace 100 años, pues sabrá, y seguramente oyó, ese asunto de que había que estarse cepillando el pelo cualquier cantidad de veces para que creciera, para que estuviera bonito y tal. Y cuando uno ve los peinados de 1900, dice uno, ¿cómo le hacían? El pelo muy largo, cuesta mucho trabajo mantener bien un pelo largo. Digo, como ahora existen esas ondas de queratina y alaciadores y 8 kilos de efectos especiales, pues ya nadie se da cuenta. Pero cuando eso no existía, horas y horas para que quedara bonito, para que te pudieran peinar. Además ves los vestidos de época y dices, ¿y cómo se peinaban? O sea, la gente no se puede peinar por sí sola con eso. Claro que eso hace muy notoria la división social. Las mujeres más humildes se hacen una trenza y a volar, ¿no? A otra cosa. La gente que tiene dinero, que tiene servidumbre y tal, las horas poniéndole, arreglándole el enorme moño y luego prenderle con alfileres el sombrerote de plumas y así las vemos en las grandes fiestas, ¿no? No, todo esto cambia. La vida tiene que ir más rápido, la vida tiene que ser mejor, más moderna, más agradable y eso es lo que quieren estas muchachas.
Es que es la manifestación de una aspiración de poder tener una vida más desafanada. Pero es además, bien lo dices tú, una aspiración global. Nosotros estamos pensando ahorita en el caso norteamericano con las flappers, pero los franceses también tienen su propia variante, que es el peinado a lo garzón. Claro. Ustedes acuérdense nada más, precisamente que en Francia ya hay por ahí una mujer que se llama Coco Chanel. Exactamente. Diseñando ropa más moderna, más desafanada, haciendo pantalones para mujer en esta Lo precisa cual, eso sí época. es un hiper escándalo. ¿Cómo que pantalones? Porque además aquí se cruza con una bola de creencias, de prejuicios y de asuntos muy, muy viejos. El que una mujer se vista de pantalones equivale a decir que una mujer se viste de hombre. Y durante siglos, esto ha sido muy mal visto por la Iglesia Católica. Nomás voy a dar un ejemplo célebre. Uno de los cargos del proceso de Juana de Arco es que Juana de Arco se viste de hombre. Porque trae calzas y trae armadura y tal. No viste como mujer. Y ese es uno de los cargos que la mandan a la hoguera. Y estamos hablando del siglo XIV. Así que esto es muy, muy viejo. Pero, finalmente, ¿qué es lo que estamos viviendo en esta tercera década del siglo XX? Industrialización, recuperación de la actividad económica. También están surgiendo vanguardias literarias muy interesantes, como todo el rollo que trae Marinetti en Italia, que está promoviendo el maquinismo. Él dice: la vida es maravillosa cuando suena un motor, la gente tiene que aprender a declamar, la gente tiene que moverse con rapidez. O sea, todo esto es esa pulsión vital de la gente que ya quiere dejar atrás los años de horror, de muerte y de enfermedad. Claro que las mujeres también están reclamando su parte. Quieren tener muchas cosas que ya habían venido reivindicándose, pero ¿por qué no ejercerlas de manera más cómoda, más libre, más evidente? Como estudiar. Y por estudiar no quiero decir ir a una escuela elemental, estudiar una carrera profesional. Bueno, acuérdense ustedes que en 1920 ya habían pasado, ¿qué te gusta? Casi 40 años de que en este país tuvimos la primer mujer médica, Matilde Montoya. Y fue un broncón. Exactamente. Pero A Matilde Montoya le hicieron ver su suerte sus compañeritos de la escuela de medicina. ¿Por qué quería ser médica? ¿Qué le pasa? Claro, pero Matilde Montoya finalmente en esa época era, digamos, todavía una rareza. En este momento ya son muchísimo más mujeres las que están tratando de tener estudios, por un lado en la Nacional Preparatoria, pero también estudios profesionales en la Universidad Nacional, naturalmente. Exactamente. Mira, cuando tú ves la prensa de hace 100 años, hay un conjunto muy interesante de notas que aparecen cotidianamente. Son pedacitos de columna, una columnita así, con una foto de una muchacha, por cierto, generalmente de pelo corto. Y resulta que la noticia es que esta muchacha acaba de hacer su examen profesional y es abogada, o es médica, o es maestra. Es decir, ya rebasamos todo el tormento que le tocó vivir a Matilde Montoya y ya nadie se escandaliza ni hostiliza a una muchacha por querer ir a la universidad. Aquí claro que también permea otra cosa de la que tú y yo hemos hablado muchas veces. La educación cambia la vida. La educación mejora la vida, porque las muchachas que antes ya habían logrado llegar a las escuelas de artes y oficios, a estudiar taquigrafía, a estudiar mecanografía, a estudiar para ser una costurera profesional, ¿por qué no van a poder dar el siguiente salto? Y sí, lo dan y toman literalmente por asalto las escuelas de la Universidad Nacional. Así es. Y bueno, entonces tenemos pues que no es nada más el corte de pelo. Son mujeres que realmente se dan cuenta que el mundo está cambiando y quieren ser parte de ese cambio. Definitivamente. Ahora, mucho de la parte física
de ese cambio la empiezan a absorber por medio del cine. Porque lo que tenemos ya a uno y otro lado de la frontera norte es cine silente, pero cine. Y Hollywood produce. Y no solo eso, tenemos en Hollywood algunos mexicanos muy famosos que son, digamos, la puerta de entrada del cine norteamericano a los países de habla hispana. Hay grandes galanes y actrices famosas que están triunfando en Hollywood y que producen, actúan allá, y sus películas acá se vuelven verdaderos hits. Y no solo México, sino de México hasta Argentina. ¿Como quiénes? Como José Mojica, como Ramón Novarro, si hablamos de galanes cinematográficos, los dos mexicanos. Mujeres tenemos, por ejemplo, a Lupita Tovar, que, por cierto, protagoniza una película de vampiros. A Dolores del Río. Todo esto habla de que hay un puente muy interesante de cultura cinematográfica. Aquí hay cine silente, pero no tan desarrollado. Entonces, quien quiere triunfar, pues cruza y se va a Hollywood. Y por eso tenemos este tipo de estrellas. Eso facilita mucho, hace como muy fluido el camino de exportación de películas en los años 20. Y entonces las chicas mexicanas empiezan a ver en la pantalla a mujeres de pelo corto, de falda corta, de vestidos más ligeros, de vestidos sin corsé. Entonces, esto da lugar un poquito a polémica. En 1921 hay una chava que es interesantísima, una columnista del Universal Ilustrado, que se llama Antonia Bonifant. Su nombre de guerra es Cube Bonifant. Y Cube Bonifant quiere ser un poco como medio cínica, como medio desencantada, como que le gusta criticar la cultura femenina, y dice que realmente en México no hay, ella le llama flaperismo, que lo que pasa es que las chicas mexicanas ven las películas y copian. Pero la propia Cube Bonifant es una flapper en todo el sentido de la palabra. Es sinaloense, se viene con su familia a la Ciudad de México. Ella y su hermana actúan en el cine silente mexicano, conocen a la tropa del Universal Ilustrado y se hacen cuatitos. Y entonces Cube logra algo muy interesante: que el Universal Ilustrado la contrate y le pague para escribir una columna. Perdón, eso es ser una flapper. Es ganar terreno, tener actividad económica, hacer cosas. Y desde luego Cube Bonifant trae su pelo cortito. Entonces, Cube es una curiosa contradicción en zapatitos de tacón, pero eso nos debe dar una idea del desconcierto inicial que da esta oleada de transformación cultural femenina. Cube escribe en 21. Va a seguir escribiendo, se va a hacer una crítica de cine muy famosa en los años 40, 50. Pero ella ya deja consignado esto. Hay un fenómeno, hay algo que está pasando con las muchachas. Vamos a ver a otro personaje que se vuelve, yo diría, el retratista de las flappers mexicanas, Ernesto El Chango García Cabral, que es el portadista de una revista que ya desapareció, que fue una revista muy longeva, que se llamaba, Revista de Revistas. Seguramente algunos amigos de Radio INA la conocieron. Bueno, las portadas de los años 20 que hace García Cabral son fantásticas, porque ahí vemos a las flappers, pelito corto, haciendo carrera de obstáculos, jugando fútbol, jugando basquetbol, yéndose de fiesta en fin de año. Es un imaginario tan bonito el de García Cabral, pero está viendo a estas muchachas. ¿Qué hacen las flappers en México? Lo mismo que las otras. Estudian o trabajan, visten, como ya hemos descrito, pero también fuman, se echan un trago,
Las que tienen dinero, tienen carro y manejan. En los años 20, los mexicanos todavía ven con mucha desconfianza los automóviles. Son armatostes apestosos, ruidosos, echan humo, feos, y además vas en la calle y de repente ves aparecer una cosa de estas y la gente... Hasta hay calaveras de don Antonio Vanegas Arroyo contando cómo pasó un chofer en un coche y se llevó por delante a 5 recogedores de basura. La gente les tiene, vamos a decirlo de manera fina, les tiene cautela. Ahora imagínate una mujer que maneja carro. Y es más, tenemos flappers de todos niveles sociales. Ahí te va el nombre de una flapper de la época. Ernestina Calles. Hija de Plutarco Elías Calles. Ernestina se le conoce en todos lados como Tinina. Tinina es su diminutivo. Tinina fuma. Tinina tiene carro. Tinina sale manejando su coche, ¿no? Hay historias muy interesantes de estas muchachas. Llegaron para quedarse. ¿Y sabes qué? No se van a ir. A ver, pero entonces, ¿por qué si hay una penetración desde el cine hollywoodense de una cultura flapper? ¿Por qué si hay una cultura visual del Chango García Cabral abonando a esto? ¿Por qué hay gente a la que no le gustan las flappers, querida Berta? ¿Quiénes y por qué? ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué? ¿Así? A uno le puede parecer muy gratuito un siglo después decir, bueno, ¿qué les pasaba? Porque lo que aquí estamos contando ocurrió en 1924, pero muchachas con el pelo corto ya había en México desde 21. Alguna vez creo que lo hemos contado, en las conmemoraciones del centenario de la Consumación hay toda una revaloración, que esto lo platica muy padre Ricardo Pérez Monfort, del traje de charro y en consecuencia del de china poblana. Y en las fiestas de septiembre de 21, entre otras cosas, hay bailes donde las muchachas salen vestidas de china poblana. Y lo que da risa es que se tienen que poner trenzas postizas porque ya traen el pelo corto. Ahora, desde entonces el pelo corto tiene defensores que están acordándose de dónde salió este corte de cabello originalmente. Efectivamente, como tú lo señalaste muy bien, en Europa empezamos a ver el asunto del pelo corto. Coco Chanel lo que hace es volverlo objeto de deseo, objeto de estética, pero realmente las pioneras del pelo corto son las enfermeras de la Gran Guerra, que se lo cortan por higiene. Porque una de las cosas de las que no había manera de librarse en los frentes de guerra era de los piojos. Y te traen no 1 ni 2, sino 30, 40, 50 heridos y estás atendiéndolos a todos. Y vienen de las barracas y de las trincheras y no te quiero contar cómo está eso de piojos, ¿no? Entonces las enfermeras empiezan haciéndolo como una medida de higiene. Andando el tiempo, algunos de los que defiendan a las mujeres que usan el pelo corto van a insistir en que es un asunto también de higiene, porque acuérdate que entre estas enfermeras de la Primera Guerra Mundial y las flappers también está el tema de las epidemias de tifo de principios del siglo XX, y el tifo se transmite por piojos. Aquí en México hubo algunas epidemias bastante horrorositas de tifo y en el resto del mundo. Entonces, de algún modo, este discurso higienista de que el pelo corto de alguna manera ayuda, ha hecho que poco a poco vaya permeando. Y de repente, pues resulta que llega una muchacha que se llama Gabrielle Chanel, que prefiere que le digan Coco, y pues se da cuenta de que esto puede ser no solo sano, sino bonito. Y para esa época ya hay no 1 ni 2 maneras de peinarse con el corte a la garzón. Con risitos, sin risitos, pegados, con flequito, sin flequito, de raya, de ladito, con risitos aquí, con, ¿cómo se llaman? Pasadores aquí, pues. Hay cualquier cantidad de variantes del famoso corte a la garzón. Ahora,
aquí en México, la gente como que se exaspera un poco cuando empieza a hablarse del corte a la garzón, y pues es muy fácil decir, mira nomás, se quedó pelona. Y entonces, fíjate que en la prensa pasa algo muy chistoso. Las primeras notas sobre las pelonas, en 1924, le ponen comillas. O sea, apodan a las muchachas del pelo corto, las apodan pelonas. Y de repente esto se vuelve un adjetivo. Es decir, la gente ya no dice pelonas como sobrenombre, como apodo, sino como definición. Es como decir una güera o una morena, como decir una flaca o una gorda, como decir una joven o una vieja. Esos son pelonas. Usan el traje, el pelo cortito y hacen toda esta bola de cosas, ¿no? Esas son las pelonas. Muy bien, pues les recordamos que el tema de esta ocasión es la corretiza de las pelonas y contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Híjole, querida Berta, la verdad es que esto va a empezar a dar lugar a un montón de historias que trascienden lo meramente anecdótico. Exactamente. Y una de ellas es, pues, las corretizas que les empiezan a poner a estas muchachas. Cuéntanos de eso, querida Berta. Bueno, mira, exactamente en el verano de hace 100 años, en 1924, se da un incidente que hoy día nadie vacilaría en hablar de discriminación, de violencia de género, de incluso de tendencias feminicidas, ¿no? Ya los más exaltados. Porque lo que ocurrió, además, es cuando tú ves todo este camino del que hemos hablado, de cómo se empieza a modificar la figura femenina y la presencia femenina, pues dices, bueno, parecería que para 24 esto ya, pues ya es discusión pasada, ¿no? Como que ya quedó muy claro. Y va resultando que no. Un día cualquiera, un lunes cualquiera en la Ciudad de México, chiquitita entonces. Y pues desde luego hay pelonas que van a la escuela y andan caminando, muchas veces tomaditas del brazo de su mejor amiga, con su pelito corto y sus gorritos muy coquetos, unos gorritos muy lindos, que realmente son como casquitos, y lo que dejan es apenas ver los mechoncitos del pelo corto, ¿no? Todas andan de sombrerito, muy arregladitas, con sus taconcitos, y ahí andan. Van a estudiar. Son también habitantes del barrio estudiantil. Y quizá eso como que le remueve o le irrita algo todavía a cierta clase de jóvenes mexicanos, probablemente criados todavía en entornos muy machistas, donde su mamá sigue siendo una señora a la antigua, donde a lo mejor las hermanas todavía no le entran a la moda, si es que hay hermanas. Y resulta que pues les parece o sienten que las pelonas que estudian de algún modo invaden lo que fue durante mucho tiempo un entorno esencialmente masculino. Probablemente sea eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Imaginen unas pelonas que van muy contentas caminando por el rumbo de la Escuela de Medicina, lo que hoy es el Museo de Medicina de la UNAM, ahí en la Plaza de Santo Domingo. Y de repente un brazo jala una y la mete a la fuerza al portal de la Escuela de Medicina. ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? La sientan en una silla y mientras un cuate o dos la sujetan, otro saca unas tijeras y tusan a la pobre chamaca, que trae su pelo cortito. Bueno, le agarran un mechón y ¡pum! Se lo dejan todo disparejo como hasta acá. Y le agarran otro mechón de acá y ¡zas! Otro mechón. Y así, tusadas, las echan a la calle. Muertas de miedo, entre lágrimas, hipos, jadeos y el tremendo pavor, más la sensación de la agresión, porque es una agresión. Las chamacas salen corriendo. Y de repente se empieza a saber que a estas pelonas las tusaron afuera de la Escuela de Medicina. Pero no nada más es eso. Las corretean, les echan agua, las asustan con eso de que te voy a agarrar y también
en fin, empieza a crecer un pequeño escándalo doméstico que se va a volver una bronca en la Ciudad de México. Porque, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la gente que ideó esto? ¿Por qué reaccionar así? Si pelonas tenemos desde hace por lo menos 4 o 5 años, si van estos muchachos al cine y también ven a las flappers en la pantalla de plata. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que yo creo es que sí hay todavía como una enorme resistencia al cambio profundo que significa la presencia femenina. Porque no es el corte de pelo. O sea, el corte de pelo es un símbolo. Lo mismo podían haber hecho con el largo de las faldas. Lo que pasa es que no se atrevieron, ¿no? O sea, no pasaba nada si le pegaban un tijeretazo a una falda. O sea, el nivel de agresión es el mismo. No, o sea, es la parte simbólica. Lo que hay debajo es una profunda resistencia a sentarse en un aula y que junto haya una chamaca también tomando notas. Que además seguramente eran más de las que nos podemos imaginar. En nuestras pesquisas que hemos hecho, querida Berta, tú te acordarás de una fotografía del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, y hay una foto de un grupo de mujeres basquetbolistas que están nada más y nada menos que en el edificio sede de la SEP. Es un grupo como de, ¿qué te gusta? 8 mujeres, más o menos. No hay una sola que traiga el pelo largo. Exacto. Todas son flappers. Sí, era realmente lo de vanguardia. O sea, yo creo que todas las compañeras de estos jóvenes estaban así. Claro que estaban así. Esta foto que es muy bonita, que vamos a ver, ojalá se la podamos compartir a los amigos de Radio INA, porque es bien bonita. O sea, tú los ves, pero y la comparamos con las alumnas de la escuela de señoritas que también jugaban básquetbol, pero traen su falda hasta el huesito, traen su blusa hasta acá, traen su manga hasta acá. Y no, estas ya son unas chamacas con tenis, sus calcetitas, no traen short, traen una cosa bien rara, un pantaloncito corto pero bombacho. O sea, son modernas, pero todavía no tan modernas, ¿no? Y su blusita de manga corta y su pelito corto. O sea, esto ya es parte de la vida. Y el hecho de que esta foto se haya tomado en el edificio de la muy joven SEP te habla de que hay una estructura de Estado, un proyecto educativo que no le ve peros a algo así. Entonces, ¿en dónde está lo perturbador? Uno puede decir, bueno, quiere decir que tenemos todavía una cierta población masculina a la que le incomoda mucho eso. Además, hay argumentos muy, muy, muy locos, muy jalados de los cabellos. Es que se ven mal porque parecen muchachos. A ver, ¿de veras? A ver, enséñame qué muchacho trae el pelo cortado así. O sea, no es cierto, no parecen muchachos. Es la profunda resistencia a ese nuevo paso, a ese nuevo impulso de la presencia femenina en la vida moderna. Uh-huh. Y no sé cómo lo veas además tú, pero es que uno dice, híjole, que a estas jovencitas les haya sucedido esto, hecho por gente de su generación, por jóvenes también estudiantes. Qué miedito, ¿verdad? Uno dice, híjole. Claro, y se genera un escándalo doméstico porque muy pronto se corre la voz. Y al día siguiente en la prensa ya hay mucha gente criticando lo sucedido y poniéndose de parte de las pelonas. Es más, hay editoriales que así se llaman, en defensa de las pelonas. Pero aquí hay un matiz que solo la perspectiva histórica puede dar. Hay muchos señores defendiendo a las pelonas, pero las defienden por razones que son las razones que pueden tener en 1924, no por las razones que podríamos esgrimir en 2024. ¿A qué voy? Durante muchos años, siglos, se enseñó a los varones a que una de sus funciones en la vida es cuidar a las mujeres, proteger a las mujeres, que es un poco como el espíritu, como decir, de la epístola de Melchor Ocampo.
porque la epístola, un documento con muy mala prensa, dice que ante la ley hombres y mujeres son iguales, pero que el varón está obligado por su fortaleza física, por ser más fuerte, por ser más grande, por tener mayor capacidad literalmente operativo física, tiene la obligación de proteger a la mujer. O sea, son iguales, pero no tan iguales, ¿no? Bueno, este es un rollo de los liberales. Esa igualdad, pero no tan igualdad, es una cosa que va a durar años en la cultura mexicana. Cuando llegamos a esta crisis de las pelonas, hay muchos señores que defienden a las pelonas porque es su obligación ética y de caballeros proteger a las mujeres y decir, son unos patanes, unos salvajes los que están agrediendo a estas jovencitas. Pero, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Qué es lo que no tocan estos señores? El derecho de las mujeres a hacer lo que les dé la gana con su pelo. Ese es el gran matiz. Nosotros hoy diríamos, bueno, yo tengo derecho a cortarme el pelo o no cortármelo o traerlo como me dé a mí la gana. Creo que a estas alturas, en 2024, eso ya no está fuera de discusión, ¿no? Ya a nadie se le ocurre que puede haber algún tipo de oposición al derecho a decidir cómo te vistes. Bueno, en 1924 eso no es lo que se está discutiendo. Es que hay que protegerlas, hay que cuidarlas. Para eso somos caballeros, ¿no? Entonces, ese es un matiz bien interesante. Y al día siguiente hay mucha gente, muchos señores defendiendo a las pelonas. Pero el daño ya se hizo. Se habla de pelonas correteadas, se habla de más pelonas tuzadas, y esto empieza a bullir de una manera muy peculiar en el barrio estudiantil. Nomás empieza a crecer el escándalo. La Universidad Nacional sale a decir, seguramente no eran alumnos de la universidad. Es más, seguro ni los conocemos. Ajá, cómo no. Y usan el portal de la Escuela de Medicina para cometer la agresión contra las chavas, ¿no? Pero, pues, la universidad procura no meterse en broncas y entonces dice, no, quién sabe, no eran de aquí. Lo que pasa en el Day to Day desmiente ese seguro que no eran de aquí. ¿Por qué? Porque esto crece. Por un lado, ves en la prensa muchos cartones acerca de la bronca del pelo corto. Hay unos cartones fenomenales. Hay uno bien bonito. Y eso te da una idea de cómo permea esto, ¿no? Cómo permea esta nueva actitud femenina. Es una pareja del pueblo muy humilde. Él es un hombre con bigotazo y con su sombrerote de campesino. Y no encuentra a Petrita, su mujer. Y aparece Petrita. Petrita, ¿dónde andabas? Petrita trae su rebozo puesto aquí. Petrita, ¿en dónde estabas? Y de repente Petrita se quita el rebozo y ya es una pelona. Y Petrita dice, poniéndome la moda. O sea, imagínate el shock del marido de Petrita, ¿no? Hay otro muy bonito de una pareja que está peleándose por el corte de pelo de ella. Es una pelona. De ese estilo muy de corte recto, con fleco aquí, recto, que es quizá el más de moda en 1924. Y el marido es un señor gordo, calvo, con poco cabello. Pero le dice, con ese peinado pareces un muchacho. Y ella le contesta, ¿ah, sí? Pues con tu peinado pareces un bebé. Porque nomás tiene un cabellito aquí parado. ¡Pim! Entonces, vamos, en la prensa se está reflejando mucho lo que está pasando. Hay otro muy bueno de una pelona que se está poniendo aquí una canana y trae aquí una carabina. Y el hermanito menor le dice, oye, ¿te vas a levantar en armas o qué vas a hacer? Y la pelona contesta, no, voy a pasar por la escuela de medicina. Es decir, a pesar de que la universidad lo niegue, ahí está pasando algo muy, muy denso. El asunto crece.
Ya no es nada más el miedo de pasar porque no te vayan a agarrar y te vayan a atusar. No. Los alumnos del heroico colegio militar anuncian que se van al centro de la ciudad. Y uno dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, pues precisamente en esa lógica masculina de la protección a la mujer, los alumnos del colegio militar anuncian que se van allá para empezar a hacer vigilancia y evitar que tusen a más pelonas. Y uno dice, esto está creciendo. Y luego, los alumnos de la escuela normal también dicen, para allá vamos, ¿eh? Y abusados con querer agarrar a una pelona. Pero todo esto es la inercia de la caballerosidad masculina que por siglos se ha ido cultivando. Y luego empiezan a pasar cosas. Los de la normal se agarraron a golpes con los de medicina. Los de la Escuela Nacional Preparatoria se agarraron a golpes con los de medicina. Es decir, por más que la universidad lo negara, sí hay alguna información a nivel de chavos de quiénes son los culpables y parece que sí están en medicina. De otra manera, ¿cómo explicas estas escaramuzas? Entonces, esto empieza a seguir creciendo, a seguir creciendo, a seguir creciendo. Es fines de julio de 1924. Y empiezan a llegar cartas a los periódicos de ciudadanos inquietos. Oigan, ¿qué está pasando? Ahora, pon tú que una carta del señor fulanito que vive en la colonia Roma o que vive en la calle de República de Colombia y está preocupado porque ve a las chamacas pasar por el barrio estudiantil, pues en bolita, con miedo. Empiezan a llegar cartas de los sindicatos, porque los sindicatos empiezan a manifestar su preocupación porque las jóvenes obreras afiliadas a ellos que decidan usar el pelo corto pueden ser sujeto de atentados de ese tipo. Entonces esto como que al gobierno de la ciudad ya le está empezando a crecer como cuando pones un soufflé y empieza a crecer y dices, a ver, espérense, ¿no? Yo el otro día que estaba yo pensando en estas cosas, dije, y conste que ya no le tocó a José Vasconcelos. Porque Vasconcelos se había ido de la SEP un par de mesecitos antes. ¿Qué hubiera hecho? ¿Quién sabe? Pero esto crece y crece y crece. Y llega un momento en que la Secretaría de Educación Pública tiene que intervenir. Y anuncia por todos los medios que les es posible que al que agarren tusando, correteando o mojando o insultando a una pelona, se va para la calle. Sin averiguación. Se le va a expulsar de la escuela que sea y no se le va a volver a admitir. ¿Y sabes qué ocurre? Que esto, como el soufflé, empieza a bajar. Empieza a bajar, como que se acaban las agresiones a las pelonas, pero esto sigue ahí todavía un buen rato, como que sigue esta inquietud de el pelo corto, sí, el pelo corto, no. La prensa católica, que en la época había periódicos católicos, pues lo mismo, o sea, ellos se agarran línea editorial y critican a las pelonas por ese corte incómodo, que pues sí lo usan las bataclanas, las actrices, pero las muchachas decentes, oigan, tal. Y la cereza del pastel se da en agosto de 1924. Nada menos que la gran actriz y empresaria de la época, doña Esperanza Iris, anuncia una función, un espectáculo, un poco como para llamar la atención sobre el tema de las pelonas. Y sí, hay una función, todo el mundo sabe que cualquier cantidad de las tiples de los espectáculos de opereta, revista musical, zarzuela y tal, traen el pelo corto. Pero lo más importante de aquel espectáculo es que doña Esperanza se avienta un discurso donde toca el punto medular. El discurso de Esperanza Iris hablaba del derecho a usar el pelo corto. Era la vuelta de tuerca. Ya no era el estarse condoliendo porque las pobres... No. Es el tema de la decisión. Yo traigo el pelo de largo que a mí se me da la gana. Punto. Y empieza efectivamente a amainar el asunto. Pero eso no quiere decir que esos prejuicios, esa resistencia se acaben.
El pelo corto llegó para quedarse. El pelo corto es parte de un modo de ser, de vivir, de vestir, de ser mujer en los años 20. La famosa Tinina Calles es sujeta de una muy curiosa confusión, porque en 25 aparece o está muy en boga una canción, un tema musical que se llama Titín. Titín, que es un tema de Charles Chaplin, que aparece en sus películas, y aquí en México le hacen una versión que tiene que ver con Tinina Calles, porque en algún momento surge un chisme como de que Tinina se perdió. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién sabe? Pero hay una versión mexicanizada de aquello que dice que Tinina se ha escapado, que Tinina se ha perdido, y Tinina lo que necesita es tener un amor, un hombre que la quiera de verdad. Y así van pasando cositas. 1926, 2 años después de este relajo, se filma una película que, si los amigos de Radioína la quieren ver, se consigue en la Filmoteca de la UNAM, que se llama El Tren Fantasma. El Tren Fantasma es una película de aventuras, un poco de intriga, un poco de crimen, y se filma en la ciudad veracruzana de Orizaba. Lo interesante es que para filmarla reclutaron a mucha de la gente que vivía en Orizaba, que salen actuando o los papeles o salen como ellos mismos y tal. Todas las muchachas de Orizaba que salen en esa película ya usan sus falditas cortas, ya usan su pelito corto. Es decir, esto no fue un mitote chilango. No es un rollo de chilangocentrismo, diríamos hoy. No. O sea, esto va creciendo y se vuelve parte de la vida. ¿Que sigue habiendo resistencias? Vámonos a 1929, fines de 1929, cuando están procesando por el asesinato de su marido a María Teresa Landa, la primera Miss México mexicana. Cuando llega María Teresa Landa al juzgado en la prisión de Belén para que la procesen, es una flapper enlutada. Zapatitos de tacón, medias de seda negra, rímel, pelito corto, gorrito, toda de riguroso luto. Y el fiscal, que era un señor, yo desde una lectura muy personal, yo digo, qué señor tan horrible. Un señor que se llamaba Agustín Corona, que era el fiscal, no solo quiere procesar a María Teresa Landa por el crimen del marido, sino por todo lo que está simbolizando. Y entonces lo primero que hace es decirle al jurado: señores del jurado, no se dejen engañar, no se dejen impresionar por el rímel, no se dejen impresionar por las medias de seda negra. Vamos a procesar a esta mujer por haber cometido un asesinato. ¿Qué estaba queriendo hacer? Enjuiciar al fenómeno flapper. Y todo ese proceso está lleno de esas cosas. La critican por... estudió. Sí, estudió para maestra y luego se fue a la universidad. ¿Y para qué si ya había estudiado para maestra? Se inscribió al concurso de belleza. Y no solo eso, se puso un traje de baño. Llega un momento en que parece que a María Teresa Landa la están procesando por haberse puesto un traje de baño. Es más, al romance con el militar que acabó muerto en esta historia, el señor fiscal lo define como un romance de traje de baño, que tiene un montón como de interpretaciones bastante más retorcidas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que pasa toda la década y las mujeres con el pelo corto, con otra manera de vivir, llegan y no se van. No les meten miedo y se regresan a sus casas. No. Y sin embargo, sigue habiendo este tipo de resistencias. Y si lo que se vio en la Ciudad de México en el verano de 1924 es una seña muy, yo creo que muy inquietante para la época, de juventud resistiéndose al progreso, a la presencia de las mujeres en el ámbito estudiantil universitario. Lo que vamos a ver en 1929 es como la cereza y quizá son las patadas de ahogado de esa resistencia. Porque desde luego, si el fiscal quería, con todo ese rollo, con todas esas descalificaciones, restarle importancia
a la figura de la flapper. No lo logró. María Teresa, ¿cómo se llama? Sí, María Teresa, la Miss México mexicana, fue absuelta. Fue absuelta por un montón de elementos que su defensor, que era un tipo muy bueno, logró manejar muy bien. María Teresa Landa. La absolvieron. Es decir, ¿acaso el jurado se dejó impresionar por las medias de seda negra, por el pelito corto, por las pestañas con rímel? Bueno, eso es muy subjetivo. Lo que sí sabemos es que con todo y esa resistencia, esto ya no tenía camino de regreso. Claro, finalmente esto, que fue realmente un hecho, vamos a decirlo entre comillas, aislado, yo creo que finalmente sí quedó, les quedó a estas muchachas durante bastante tiempo más, pues un poco el temor, la paranoia de no vaya a ser que otra vez. Sí, claro. Pero finalmente tú lo dices bien, no se echaron para atrás, llegó para quedarse. Y las pelonas, el estilo flapper, siguió durante bastantes años más. Querida Berta, se nos va a ir terminando el tiempo de este programa. Recomiéndanos algo que la gente, que los amigos puedan ver, puedan leer, ¿cómo pueden acercarse a este fenómeno? Bueno, yo recomendaría que leyeran a una flapper, que lean a Cube Bonifant. La UNAM tiene publicada una compilación de los artículos de Cube Bonifant, es una selección de sus columnas. Uno puede ir a la hemeroteca, ver prensa de 1923 y en 21 la van a ver escribiendo en el Universal Ilustrado. En 1923, y aquí yo tengo que decir que de repente hasta el investigador con horas de vuelo se le va la hebra, escribe en El Mundo de Martín Luis Guzmán en 1923, y la columna se llamaba Solo para vosotras. Y cuando yo la vi, cuando estaba buscando otra cosa respecto a don Martín Luis, pues la vi y dije, ¡ay, qué flojera! Y ya, no la peleé como 2 o 3 años y luego me volví a encontrar a Cube Bonifant. Es interesantísima esta mujer, porque lo que estamos viendo es esta mujer que brinca de un modo de ser a otro, pero incluso se da el lujo de ser crítica y ser escéptica. Hay también algunas cosas. Hay un cuentito que hace poco volvió a circular en México. En estas colecciones de puestos de periódicos se han vuelto a editar algunas de las obras de Francis Scott Fitzgerald, el autor de su novela famosa en México, es El Gran Gatsby. Se editó un pequeño librito que trae 2 cuentos. Uno es Un diamante tan grande como el Ritz, que es una cosa rarísima, fantástica, pero el que importa para esto es un cuentito que se llama Berenice a la Garzón. Es un cuento escrito en 1920, ambientado en Estados Unidos, pero se trata de eso, de una chava que un poco presionada por las amigas, por las parientes, por querer estar en esto, un día se corta el pelo. Y todo el drama de que está todavía en 1920 muy mal visto el pelo, el corte a la Garzón, ahí está muy bien reflejado. Yo también recomendaría que los queridos amigos busquen libros hay algunos muy, muy padres editados por lo que antes era Conaculta, acerca de Ernesto García Cabral. Ahí hay unas portadas de revistas, pero verdaderamente fascinantes. Ahí las estamos viendo. Ahí vemos a estas muchachas siendo de otra manera. Pero te digo, además es muy simpático, corriendo carrera de obstáculos, saltando, jugando fútbol, bailando con los trapos de hace de 100 años hasta el amanecer, tomándose una copa. Pueden los amigos entrar a la mediateca de Lina y buscar. Si buscan flappers o pelonas, no van a encontrar, pero busquen cosas de vida cotidiana de los años 20 y ahí van a estar. Ahí están, y las vamos a ver, y puede que en una de esas se encuentren alguna pariente que en esa época era una de estas muchachas que, también hay que decirlo, tenían mucho valor, porque para aventarse estos tiros en una época pues donde el poderío militar masculino es tan fuerte, pues se necesita tener valor, ¿no?
Ah, las pelonas. Qué monas se ven, dice una canción de la época. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo, querida Berta. Así que, bueno, yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Berta Hernández. Mil gracias, querida Berta. Gracias a ustedes, a Radio INA y a todos los amigos que nos escuchan. Pues muchas gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, Eva Aníbaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.